Subsisten discrepancias entre la Asociación de ISAPRES y el gobierno respecto a la ley corta que busca abordar la crisis en el sector y cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Desde el gremio aseguran que lo propuesto por el Ejecutivo no es suficiente para dar solución al problema. Para profundizar en el tema nos acompaña Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Gonzalo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, ¿cómo fue el reencuentro ayer con el gobierno? Ustedes se bajaron hace un tiempo de la mesa que estaba buscando el tema de ir haciendo la bajada respecto al fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo fue este reencuentro con las autoridades de salud? Mira, a nosotros nos parece que la reunión que hubo ayer fue una muy buena reunión donde estuvieron representados los académicos, los gremios de todo tipo, colegio médico, los prestadores, los parlamentarios, evidentemente era en el Congreso, las ex autoridades, ex superintendentes, ex ministros, académicos estuvieron presentes. Fue un diálogo, creo yo, muy positivo en cuanto a mirar cómo enfrentar este grave problema, este problema que puede efectivamente causar un daño a la atención de salud de toda la población, cómo mirarlo de una manera de buscar un camino que efectivamente deje satisfecho a los tribunales y por otro lado permita que el sistema siga funcionando y no causarle daño a los afiliados tanto del sistema privado como del sistema público. Gonzalo, ¿ustedes en algún momento tienen planeado o han pensado en volver a esta instancia de intercambio de posiciones respecto a cómo se hace la bajada del fallo de la Corte Suprema que tú mencionabas, este tema de la ley corta? ¿Ustedes han pensado, está dentro de las posibilidades que retomen la actividad o que ustedes vuelvan a esa suerte de mesa de negociación? Andrés, no es una mesa de negociación. No, pero en en el fondo sentido es de que una es una instancia que mesa, se ha creado, sí, quizá el concepto no es el correcto. es una mesa de trabajo en la cual lo que busca la autoridad en su momento es recoger la mayor cantidad de información y datos para hacer una buena salida. Nosotros queremos conversar con la ministra en el más breve plazo, de tal manera de efectivamente retomar el trabajo de esa mesa que tú muy bien mencionas para poder ir aportando en ese concepto, entendiendo que hoy día hay proyectos presentados en el Congreso, hay ideas que ha presentado el propio ministerio, hay ideas también de ex autoridades que están dando vueltas y por lo tanto ya hay una base concreta respecto de la cual hay que trabajar. Y para eso, evidentemente, lo que se trata es trabajar en la búsqueda de un camino que permita dejar satisfechos a los tribunales y, por otro lado, mantener el equilibrio para que el sistema siga funcionando y no desproteger a los afiliados. Sí, Gonzalo, vamos revisando varios puntos y cuál es la posición de ustedes como Asociación de ISAPRES respecto a esta discusión que ya lleva un buen tiempo. A ver, se sostiene, por lo menos los números que se han puesto arriba de la mesa, es que debiese haber una devolución en torno a los 1.400 millones de dólares. Puede ser un poco menor, pero más o menos en ese entorno. ¿Ustedes cómo ven esa cifra? ¿Discrepan de esa cifra? ¿Cómo analizan primero este número? Andrés, nosotros pensamos que no se sostiene esa cifra, no la entendemos. Recordemos lo siguiente, que la Corte Suprema fue muy clara de que lo que se tiene que revisar son solo 3 años, porque es del año 2020 en adelante, el 20, el 21, el 22, estamos a comienzo del 23. Entonces, es ese periodo solamente. Y la cifra que sale, tal como tú lo mencionas, de 1.400 millones, es una cifra que equivale a 4 veces el patrimonio de la ISAPRES. Recordemos que el patrimonio de la ISAPRES son los recursos con que cuenta una institución para poder cumplir con sus objetivos, 4 veces ese monto. Otra forma de mirar el volumen, el tamaño de ese monto, es que es semejante a 3 veces lo que se esperaba recaudar con la nueva ley de impuestos, en lo que a las personas de alto patrimonio se refería. 3 años de esa recaudación es lo que equivale este monto. Es medio punto del PIB para entender el volumen. Equivale al 35% del total de los costos de salud y de licencias médicas de un año del sistema ISAPRES. Nosotros pensamos que esa es una cifra que tiene que ver con una simulación que eventualmente hizo la superintendencia. La superintendencia en ese sentido ha sido muy cauta. Efectivamente ha dicho que es una simulación, que hay varias simulaciones y ellos han reiterado que efectivamente tampoco lo entienden como el número final de los cálculos que están realizando. ¿Y ustedes tienen alguna estimación? Claro, ustedes dicen no son 1.400, pero más o menos, ¿tienen una estimación
un acercamiento respecto a cuánto podría ser, tomando en consideración lo que dice el fallo de la Corte Suprema, que es desde, si no me equivoco, abril del 2020 hasta la fecha. ¿Cuánto debiese ser, de acuerdo a los cálculos de ustedes, si es que se cumple tal cual el fallo de la Corte Suprema? Andrés, efectivamente hay que cumplir el fallo tal como tú indicas, tal cual lo dice la Corte Suprema. Pero eso no quiere decir que no haya diferentes formas de verlo. Uno puede plantear múltiples simulaciones, la verdad es que nosotros podemos hacer múltiples simulaciones de diferentes escenarios, pero al final lo importante es conocer cuál es el escenario y la metodología que está planteando la superintendencia, que la conozcamos y la conozcan todos los expertos públicamente y con esa información encima de la mesa vamos a poder efectivamente responder esa pregunta en esta conversación. correctamente. Sí, me imagino, claro, ustedes pueden conocer la simulación que hace la superintendencia, pero me imagino que ustedes en ese minuto van a contraponer las cifras que tienen ustedes y si ya tienen un acercamiento respecto a las cifras que ustedes, me imagino, sea cual sea la cifra que ponga la superintendencia, ¿cuáles van a poner ustedes arriba de la mesa? Lo que pasa, Andrés, es que pensamos que sin un método que se haya establecido, la verdad es que entregar información que puede ser muy, muy variable no parece ser lo más responsable a esta altura. Por eso que estamos a la espera de ver cómo avanza este proceso y ver qué método se entrega y en base a ese... Primero, Andrés, lo interesante es conocer el método, la metodología, y esa metodología revisarla. Si esa metodología al final queda revisada, se aplica y se ve qué es lo que da como resultado. Por ahora, entregar cifras o diferencias, lo único que va haciendo es generando expectativas que eventualmente pueden no ser necesariamente las correctas. Sí, Gonzalo, lo que dice el fallo habla de cobros indebidos, de dineros mal habidos, que ustedes no utilizaron las tablas de factores que debieron haber utilizado. ¿Cuál es la respuesta de las aseguradoras privadas de salud respecto a eso, de los cobros indebidos, de dineros mal habidos? Nosotros refutamos absolutamente, Andrés, ese término. No hay cobros, no hay cobros indebidos a nuestro juicio. Lo que hay es lo siguiente: las ISAPRES han venido funcionando dentro de la ley. Las ISAPRES lo que han hecho es cumplir totalmente con la ley todos los años. Han cumplido cabalmente con todas las circulares que la superintendencia ha establecido. De hecho, es tanto así que las fiscalizaciones continuas de 8 superintendentes de 4 gobiernos distintos nunca han arrojado diferencias. Con esta en cuanto a particular, las la del normas. 2019, Gonzalo. ¿Perdón? Con esta circular en particular, la del 2019, que esta es la que al final está en el fondo del fallo, ¿ustedes también sostienen que han cumplido todo? Porque el fallo de la Corte Suprema dice completamente lo contrario. No. Lo que dice el fallo de la Corte Suprema, lo que hace, el fallo de la Corte Suprema, en lo que al fallo se refiere, a lo que los ministros indican, no usa la palabra indebidos. Lo que hace el fallo es que se ha venido con una ley que incluso tengamos presente lo siguiente. Hace un año y medio, el año 2021, se generó una ley, que es la ley 21350, que tiene que ver con la ISAPRE. Esa ley que salió del Congreso reconoce la existencia de las tablas de factores. Por lo tanto, no se ha terminado. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Como digo, las ISAPRE no han estado nunca al margen de la ley, han cumplido exactamente con lo que corresponde. Ha habido fiscalizaciones continuas de esto. Lo que hay hoy día es un cambio del criterio. Eso es lo que ha sucedido. Porque lo que está diciendo en el fallo del 30 de noviembre del año recién pasado, lo que está diciendo se tiene que interpretar de esta manera. Y eso significa que el superintendente, Andrés, fue mandatado para modificar sus circulares, para que se adapten a lo que el fallo dice. ¿Por qué? Porque hoy día las ISAPRES están cumpliendo exactamente con lo que dicen las circulares de la superintendencia, pero el tribunal dice esas circulares tienen que ser modificadas. Sí, eso es lo que hay que hacer. Sí, estaba revisando varias entrevistas que tú has dado y has dicho que por lo menos en los planes nuevos ustedes han utilizado justamente las tablas que los mandata la ley, la desde abril 2020. Pero ¿qué pasa con los planes que ya estaban? Con planes que debieron, de acuerdo a lo que uno entiende del fallo de la Corte Suprema, debieron haber sido reajustados. No, Andrés, no es así. La circular 343 de la superintendencia mandata a utilizar la tabla de factores que hoy día es la que el fallo del tribunal quiere que se use universalmente. Pero en esa circular del año 2019, que lo que hizo fue decir, a contar de abril de 2020, dice claramente que se utilizan en la suscripción
de los O nuevos sea, de acuerdo a contratos. ustedes, Eso es se lo que está diciendo. interpreta desde los contratos que se firman de ahí para adelante, no los que estaban ya. Esa es la interpretación de Exacta. ustedes. Y Andrés, es tanto así que si uno mira la misma circular y ve en ese mismo párrafo, la parte de abajo, incluso hace una salvedad a la circular Ujú. porque dice, cuando se produzca el proceso de adecuación, para esta primera vez, los planes, incluso los planes que se ofrecen como alternativa, tienen que tener la tabla antigua, no la tabla nueva. El propio superintendencia está diciendo, es desde ahí en adelante. Y además es lógico, porque los otros contratos ya están firmados y por lo tanto no se puede pasar por encima de ellos para hacer ciertas modificaciones. Gonzalo, a ver, hay varios puntos que quiero conversar contigo. También la información que conocimos la semana pasada respecto a los reajustes de este año que informó la Super de Salud. ¿Les parece, se ajusta más o menos a los cálculos que tienen ustedes un reajuste máximo de los planes para este 2023 de 2,6%? Bien, los datos que nosotros tenemos en realidad nos dan algo superior a ese monto. Nosotros nos dan cifras que pueden ser de 3%, un poco más. Pero lo que sucede ahora es que hay un proceso, hay un procedimiento que por primera vez se pone en práctica en épocas normales, porque efectivamente Claro. funcionó, pero durante la pandemia, en épocas normales. Y ahora lo que viene, Andrés, en el proceso es que cada ISAPRE ya recibió ese dato y lo que va a hacer cada ISAPRE ahora es presentarle a la superintendencia cuál es el alza que ellos estiman que deben aplicar Un y plazo que van a máximo la entregar la próxima semana, si no información. me equivoco. Son 15 días De corrido. 15 días corridos, Sí. exactamente. Son 15 días corridos del momento que se publicó en el diario oficial el 2,6%. Así que efectivamente uno debería esperar durante la próxima semana que ya conozcamos esa información. Sí, porque me tocó hace algunos días conversar con el superintendente Víctor Torres, quien decía que la modalidad de cálculo está en la ley, es pública y no es más que un 2,6%. Sí, bueno, efectivamente ya entregaron los datos, tal como tú dices, es pública. Habrá que ir viendo cuál es la respuesta que cada una de las ISAPRES va dando a esos números y cuál es la posición que ellos tienen en relación con él. Gonzalo, también ayer se conocieron cifras publicadas por el diario La Tercera, por la sección Pulso, sobre la migración récord de afiliados de ISAPRES a FONASA. Habrán salido de las ISAPRES, para quienes nos estén viendo en la casa, para hacer un contexto, 173.000 personas durante el 2022. Entre diciembre y enero solamente últimos, 111.000 personas. Solamente en el mes de enero, 58.000, de los cuales 41.000 fueron a FONASA. ¿Cuáles son las razones de esta migración y si estos números son, entre comillas, normales respecto a otros años, Gonzalo? Sí, mira, normales no, Son más no, altos, no, sí, pero las migraciones sí, de este tipo. normales no suelen tener en el sentido que es una salida de personas del sistema y en general eso no se verifica. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sí, cuando uno revisa hacia atrás lo que ha sucedido en la historia, es que uno se da cuenta que cuando el país está pasando por una situación económica más complicada, más difícil para las personas, efectivamente se produce esta disminución que tú narras. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Lo que tenemos hoy día es que en los últimos 12 meses se ha producido un aumento del desempleo del 10%, pasando de 7,2 a 8,04. Y lo que pensamos nosotros que es más fuerte todavía el problema para la familia es que se ha producido en forma simultánea una caída de las remuneraciones. Por el efecto de la inflación, las remuneraciones reales de ahora son un 1,1% más baja de la que era el año pasado. Entonces, la verdad es que las familias están pasando por una situación económica más complicada. Y ayer el director de FONASA entregó un dato que es muy importante para esto, porque efectivamente él mostró la información del crecimiento de las personas en el FONASA. Sin embargo, él fue muy claro en decir que el grupo que muestra un incremento importante es lo que se llama el grupo B. El grupo B, tengamos presente que son las personas que cotizan de menor nivel de ingreso dentro del FONASA. Por lo tanto, son personas que efectivamente tienen una situación de menores recursos y eso confirma que al parecer que si son personas que vienen desde ISAPRE, son personas que es Sí. probable que estén Claro. pasando por una situación compleja de desempleo o algo de ese tipo. Sí, porque las cifras que se conocieron de FONASA eran casi 400.000 personas que llegaron solamente el año pasado a FONASA, pero también el número que toma relevancia, Gonzalo, el que yo te mencionaba, de los 58.000 que emigraron o salieron de las ISAPRES, solamente en el mes de enero 41.000 fueron a FONASA, y ese número sí que es importante. Correcto, pero ahí es donde, por eso que es importante ver a dónde llegó en FONASA. Si en Ya. FONASA llegó al grupo B,
efectivamente son personas que están pasando por un problema de desempleo o una baja importante de sus ingresos. Por eso que caen en ese grupo y no caen en el grupo B o C, que están más cercanos a la clase media. ¿Cuál es la visión, Gonzalo, que tienen ustedes respecto a este proyecto, a esta idea planteada del Ministerio de Salud desde la autoridad, de una suerte de plan premium en FONASA para recibir justamente a quienes salgan por ABC motivo de las ISAPRES, que caiga una ISAPRE por el motivo que sea? Un plan que, por ejemplo, permite una cobertura hospitalaria en clínicas de un 65% a cambio del pago de una prima equivalente al 7% y también de una cotización como cotización obligatoria el 7% obviamente, más un plus de 30.000 pesos. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta desde el gobierno, desde FONASA, para fortalecer justamente el Fondo Nacional de Salud en la medida que vayan llegando más cotizantes o ex cotizantes de ISAPRES al sistema público? Sí, Andrés, lo primero es que ojalá que ese fortalecimiento no sea solo para las personas que hoy día están en ISAPRE, que eventualmente pueden terminar en FONASA. Esperamos que esa propuesta que está haciendo el FONASA, ¿no es cierto?, está abierta para todas las personas, incluyendo las personas que hoy día están en FONASA también, así que es un verdadero avance. Nos parece muy bien que el sistema público avance, que busque nuevas formas de dar mejores coberturas, que nos parece que es muy bueno para el país que eso sea así y que se vaya avanzando en ese sentido, en el sentido de que también se vaya produciendo una mejoría, ojalá sustantiva, en las coberturas del sector público. Gonzalo, ¿cuál es finalmente, para ir cerrando, cuál es la autocrítica que hacen ustedes desde el sector por el rol que han cumplido las ISAPRES en esta discusión que es de larga data? Lo hemos conversado 1.000.000 de veces, tanto aquí en el estudio, en otras instancias, Gonzalo, respecto al tema, discusiones como la tabla de factores, preexistencia, el tema de los planes, reformas que se han hecho hace mucho tiempo. ¿Cuál es la autocrítica que se hace desde las ISAPRES justamente de esta suerte de inacción? Lo mismo uno puede trasladarlo quizás a la discusión que es de otra índole, pero igualmente sensible, como las AFP. En el fondo, que hay una reacción simplemente cuando el agua llega al cuello. Mira, la verdad, Andrés, que por lo menos yo no lo siento así. ¿En qué sentido? Nosotros hemos presentado varias veces proyectos de reforma, ideas de reforma. De hecho, creo que el último que presentamos fue el año 21, en que a nosotros nos parece que efectivamente el país tiene que avanzar en un cambio importante, tiene que avanzar. Nosotros hemos dicho, avancemos hacia un plan único para todas las personas, avancemos a que las personas puedan tener más posibilidades de elegir. Es un proyecto del 2011, el plan único. ¿Perdón? El plan único, digo, que es un proyecto que duerme en el Congreso desde el 2011. Sí, nosotros no podemos legislar. Nosotros nos parece Claro. que efectivamente hay que avanzar en una reforma, hay que mejorar, hay que cambiar tanto cosas del sistema público como del sistema privado. Quizá nosotros debemos reconocer que hoy día puede ser un momento para empujar una reforma muy importante del sistema de salud. Pero para eso lo que necesitamos es que el sistema pueda seguir funcionando y dar el tiempo y las posibilidades de que se presente un proceso de reforma de eso y que ese proceso de reforma pueda ser tramitado para que sea puesto en funcionamiento de una manera adecuada y no cause daño ni a la población del sistema público ni del sistema privado. Sí, porque mucho se ha comentado, incluso en columnas, en diversos artículos, Gonzalo, y aquí termino, sobre el rol que han cumplido las ISAPRES en ese mismo proceso legislativo, en ese proceso de negociación, el lobby que han hecho para que nada cambie. Sí, mira, respecto de eso, Andrés, y lo puedo decir por una experiencia personal, a mí me tocó participar en las reuniones en la Comisión de Salud del Senado cuando se estaba viendo un proyecto que era efectivamente avanzar hacia un plan único, y nosotros lo que fuimos fue a decir que estábamos de acuerdo con que se avanzara en ese proyecto, y lo que hicimos fueron observaciones para perfeccionarlo. Pero nosotros estamos de acuerdo con avances de esa magnitud en el sistema de salud, tanto público como privado. Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que estén muy bien. Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con